Muy buenas a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Hoy tengo el privilegio y el honor de entrevistar a esta hermosa persona, maravillosa mujer, Daniela Stutz. Es psicóloga, especialista en terapia cognitiva y tengo el gran honor de llamarla también mi amiga del alma. Daniela es una persona que se caracteriza sumamente por su generosidad en todo lo que ella hace. Es una madre excelente, es una profesional increíble, es muy dedicada al corazón para dar lo mejor de sí a todas las personas que están a su alrededor. Así que espero que disfruten muchísimo esta entrevista, que realmente es un privilegio para mí poder hacerla, y que el mensaje que ella trae, el amor y sus palabras pueda tocar cada uno de sus corazones y aportar muchísimo a su salud mental y a su bienestar. Dani, bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí y quisiera preguntarte un poquito, que nos cuentes acerca de tu experiencia como psicóloga, lo que te apasiona en la vida. Bueno, yo te hice mi introducción, que se queda muy cortita con respecto a lo que podría decir de ti, pero quisiera que nos cuentes un poquito más de ti y de lo que te apasiona, de lo que te mueve, para que hoy nos hables de este tema del día de hoy, que es la salud mental y la cuarentena, o la salud mental en la pandemia. Bueno, y me presento. Yo estudié psicología, después me especialicé en terapia cognitiva conductual y hice muchas especializaciones acerca de todo lo que es psicología positiva, que es mi pasión. Y lo que tenemos en común, por cierto, que nos encanta la psicología positiva. Sí, después, sobre todo por los resultados maravillosos que se ven. Después, Perdona que te interrumpa, para aquellos que no sabes, ¿podrías hacernos un pequeño resumen a qué te refieres, a qué nos referimos con la psicología positiva? Sí, sobre todo al sacar lo mejor de las personas, porque muchas veces creemos que, y no me quiero adentrar en el tema, pero creemos que somos lo que hacemos. Y no conocemos el valor interno que tenemos, con los valores y los potenciales que podemos sacar, que son pero maravillosos cuando lo descubrimos, sobre todo por cómo conectarnos con nosotros mismos y sacar las fortalezas y las herramientas más grandes, que a veces tenemos herramientas que ni nosotros sabemos que tenemos. Precioso, claro. Entonces te refieres como que es un enfoque que da la psicología, digamos, más optimista, que no es tanto como ver qué está mal con el ser humano, pero sino como que le ayuda a ir adentro de sí mismo y sacar lo mejor de sí, ¿no? Sus fortalezas y lo que hay positivo. Sí, y sobre todo darle las herramientas, porque no es no ver el problema. No es un positivismo de decir niego completamente lo que está pasando, no, acepto lo que está pasando, pero busco las herramientas como en ese cajoncito que nunca abrimos muchas veces. Claro. Y sacar lo mejor, sobre todo para resolverlo, pero de una manera en que se pueda resolver el problema y que no se afecte la autoestima de la persona, que la persona aprenda a valorarse y sobre todo a cuidar sus relaciones, a cuidar sus ambientes, a cuidar tanto el aspecto psicológico, emocional, social. Qué importante, gracias Dani. Entonces continúa compartiéndonos acerca de ti, ¿qué más? Y en Argentina, cuando me recibí, trabajé 5 años en un hospital público. Después trabajé algunos años en una institución de Mar del Plata que trabaja solamente ansiedad, es excelente. Y después también trabajé en el consultorio en Maipú con un cardiólogo al que estimo muchísimo. Y después también en el consultorio sola. Realmente fue una experiencia maravillosa. Después, al venir a Estados Unidos, me dediqué más a estudiar todo lo que es coach de vida. Wow, tienes una amplia experiencia de todo un poquito. Qué lindo, Dani, gracias por compartirnos eso. Y bueno, ahora quisiera preguntarte, adentrándonos un poquito más en el tema que les decía que vamos a hablar hoy, de la salud mental y el tema de la cuarentena y la pandemia. La idea de esta entrevista es que Dani nos pueda compartir, como dar un chequeo de realidad de cómo qué papel juega la salud mental en todo esto que estamos viviendo, que estamos experimentando a nivel mundial. Y tal vez mi intención y mi objetivo es que nos puedas dar herramientas tangibles, consejos, observaciones, técnicas, para que al final de la entrevista, todos los que estamos escuchándolos, podamos también poder implementar algo de lo grandioso que tú tienes por contribuir, Dani. Entonces, ¿qué tal si empezamos porque nos definas un poquito qué es la salud mental? ¿Cómo la defines tú y a qué te refieres?
Salud mental nos referimos básicamente a que es un equilibrio entre lo emocional, lo psicológico y lo social de la persona. Que esto directamente se refleja tanto en los pensamientos, en cómo se sienten las personas emocionalmente y cómo actuamos conductualmente, en las decisiones que tomamos y en cómo manejamos básicamente el estrés, cómo resolvemos los problemas del día a día. Por eso es sumamente importante, y más en este momento de pandemia, donde se nos ha cambiado la realidad, donde nos presentan un escenario nuevo en el que ninguno sabía manejarse, y por más herramientas que tengamos, es como que tenemos que poco a poco irlas amoldando día a día y hacer un trabajo personal que es sumamente importante, como el cuidar sobre todo la salud mental. Excelente, o sea, en otras palabras, para ver si capté bien tu respuesta, o sea, quieres decir que la salud mental es como un mapa o como el estado del ser, ¿no? Como que incluye los pensamientos, los sentimientos, cómo estamos nosotros por dentro, cómo hacemos frente a las situaciones y cómo nos afectan de las cosas de manera positiva o negativa. No sé si lo capté. Perfecto, Cari. Okay. Y sobre todo también en el cómo actuar se refleja, porque parte del cómo actuar también y de las decisiones es las relaciones sanas o tóxicas que podemos llegar a tener, y es un círculo. Claro, sí. Claro que sí. Bueno, gracias por esa definición, Dani. Ahora quisiera preguntarte, ya que hemos definido qué es la salud mental en estos términos, ¿cómo es que ha afectado esta pandemia, esta situación de cuarentena? En muchos países pues se vive de diferentes maneras. Dani, que es de Argentina, hemos hablado a nivel muy personal. Yo soy de Costa Rica y estamos en Estados Unidos. Son tres realidades de alguna manera muy distintas. Entonces, cuéntanos un poquito, Dani, aunque sean distintas las realidades a nivel mundial y a la vez similar, ¿cómo ha afectado esta pandemia la salud mental? Vamos a hablar sobre todo de aspectos medio generales, Cari, y después me voy a ir a lo particular, pero en Argentina se vive un encerramiento obligatorio. Y acá no, pero sin embargo el tema del duelo y sobre todo de la distancia, que tenemos familiares lejos, es muy parecido, es muy similar, porque son duelos complejos. Al vivir en un escenario completamente diferente, inesperado por donde lo mires, y que tampoco tenemos la certeza de cuándo se acaba, certeza de cómo va a seguir después, tenemos tanta incertidumbre, tantas preocupaciones y a su vez tantos dilemas personales, porque nuestra zona de confort la vamos armando de a poquito, pero la vamos cambiando día a día, porque un día me deja tranquila ir al supermercado, pero después ya no, o me deja ir tranquila al supermercado, pero no a un café donde tengo a las personas tal vez un poco más cerca. Veo a determinados amigos y a otros que tal vez los amo, pero como es un grupo más grande, no me siento tan cómoda en mi zona de confort. Entonces es un dilema entre que si me relajo o por el otro lado siento como si fuera un arma en mi contra, si me relajo demasiado. Y esto es bastante general. El tema de los duelos complejos también, porque es quien ha tenido la maravillosa y la bendición de las suertes de no perder a ningún ser querido, también han pasado por duelos y están pasando por duelos. Claro. Porque hay personas que perdieron el trabajo, otros que perdieron tal vez la mayoría de los abrazos. En Argentina se acostumbra mucho a tomar mate, y mate con los amigos, mate con los conocidos, con los compañeros de trabajo, hasta con los vecinos. Claro. Y hoy en día no se puede. Costumbres, sobre todo los latinos, que somos muy afectivos en el abrazo, físicamente, y nos han cambiado tantas cosas, y ni hablar cuando perdemos un ser querido, que el abrazo de un amigo, de una persona que te contiene, esas personas que vos pero te apoyás en ellos, y se han visto también restringidas. Y cuando perdemos a un ser querido, a su vez son duelos complicados, porque los rituales que se hacían siempre de despedida en el momento que estaba en el hospital la persona, que a veces te dicen que por ahí tal vez sean pocos los días, entonces estás con ellos, los acompañás, el afecto, el abrazo que brindás, claro, el acompañamiento, que hoy en día no se puede. Las personas están solas en los hospitales, ni hablar cuando fallecen, que a veces por dentro queda ese remordimiento que vos sabés que no te dejan, que es imposible, que no podés entrar. Pero eso es mentalmente. Emocionalmente, a muchas personas se les cruza fallé como hijo, fallé como amigo, no lo pude acompañar en el último momento.
aunque es imposible, pero nos hacemos cargo de esas situaciones, la culpa ronda. Y a su vez también esos rituales de despedida, porque al no ver el cuerpo físicamente, la mente tiene que elaborar un trabajo mucho más grande. Claro. Porque nosotros es como que con los rituales comunes que acostumbrábamos, la mente poco a poco va dejando lugar a lo simbólico. Y en este momento no, entonces es como que nos tenemos que armar de otros rituales personales, claro, pero totalmente diferentes. Y a su vez, al no ver el cuerpo físicamente, tenemos que darlo por muerto mentalmente. Claro, claro. Y ese trabajo es pero demasiado complicado para nosotros, dejar ir solo con pensamientos a una persona que no vimos físicamente cómo falleció, no vimos su cuerpo y a su vez la amamos. Claro. Es bastante complicado. Después también se ha afectado mucho la noción de tiempo y espacio, porque muchas personas lo dicen como chiste, es martes pero me parece que es sábado, claro, o no sé en qué día vivo, no sé si es miércoles o jueves. Pero esto habla de la psiquis completamente desestructurada que tenemos. A su vez, también las emociones que están como muy afloradas, porque el miedo lo tenemos permanentemente, que no está mal, porque el miedo es como toda emoción, no es negativa, no hay emociones negativas, es una defensa misma, y el miedo lo que nos hace es sobre todo protegernos. Pero cuando vivimos con miedo, porque nunca son buenos los extremos, cuando el miedo está permanentemente o la mayor parte del tiempo, que en este momento es pero súper entendible, nos afloran más emociones muy fuertes. Entonces, al vivir con miedo, por ejemplo, priman más las emociones por encima de la razón. Y se han visto muchos casos que, por ejemplo, personas que tienen poca tolerancia a la frustración se vean en situaciones, se vean expuestas o expongan a otras personas a situaciones de agresividad. También el tema de la ansiedad, cómo ha aumentado en estos tiempos. Claro. Por eso yo les comparto el mirar el miedo. Se siente, lo acepto y lo dejo pasar. Que ahora vamos a hablar de unas técnicas al final. Excelente. Les comparto sobre todo el mirar desde una óptica que no tanto desde el miedo, cuando sean conscientes, cuando se den cuenta, empezar a mirar con anteojos de fe. Yo creo mucho en Dios y sobre todo la fe en Dios es la que me da mis mayores fortalezas personales. Claro, lo imposible se hace posible. Pero la fe no solo habla de lo religioso, la fe es tener una actitud positiva. El miedo te muestra el peor escenario posible, tal vez que nunca pase, pero te lo muestra y lo vivimos como tal, como si estuviera pasando. Claro. En cambio, todo lo que es fe, sea religiosa o sea la actitud de fe, es mirar desde todo lo positivo que puede pasar. Claro. Aunque no tengamos ganas, hagámoslo para que después nos vengan las ganas. Gracias, Dani, por eso, por hablar tan ampliamente acerca del impacto de la salud mental, porque yo creo que es un tema que de repente todos lo sabemos y vemos que nos afecta en el día a día, pero como que a la vez carecemos de claridad, y creo que tú has sido muy generosa en dar vastos ejemplos y pintar una perspectiva muy grande de cómo, por ejemplo, en prácticamente todo lo que dijiste yo me identifico, o sea, en tantos niveles. Estoy segura que muchos de los que nos están viendo también se identifican, y quería como recapitular un poquito lo que dijiste, porque me parece tan importante que quiero como de verdad realzar, subrayar verbalmente, ¿verdad? Esto que nos has dicho, o sea, que lo que yo escucho es que toda esta pandemia ha sido como una especie de, la imagen que se me vino fue como un maremoto o como un tsunami, como le queramos llamar, de cosas. Es una nueva realidad que viene en nuestra vida que nadie se esperaba, y que es nueva para todos, ¿verdad? Que hemos tenido que hacerle frente a nuestra manera, como decías, tal vez ya antes traíamos un banquito de herramientas adentro de nosotros mismos, pero en esto nunca antes habíamos sabido cómo manejarnos. Y el tema también, siento que tocaste mucho, es que ha despertado mucha incertidumbre en nuestra salud mental, como hablabas de ir a un café, si voy aquí, si no voy, de que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Si me expongo o no me expongo, me protejo. Y también esa misma incertidumbre nos trae, de repente suena lo mismo, pero como que inseguridades a nivel personal, ¿no? Sí. Siento que eso es parte de lo que mencionabas.
Y luego la parte del duelo, que creo que uno podría hacer una charla entera de solo este tema, ¿no? El duelo, duelo tras duelo tras duelo. Por ahí escuchaba también a una psicóloga hablar al principio de la pandemia, que ella decía, es que estamos pasando por un trauma. Y a veces cuando escuchamos la palabra trauma, nos imaginamos como algo tremendo, horrible, pero de repente pienso que nuestra misma resiliencia, esa fortaleza que tenemos todos internamente, no nos deja ver positivamente el gran trauma, porque sí estamos pasando, y la cantidad de duelos que estamos pasando día a día, los duelos que decías, el más pues evidente, que es perder un ser amado, ¿verdad? Físicamente. Pero que son muchos otros, como dejar de abrazar a las personas, dejar de tomar mate, todo eso. Entonces creo que me parece muy importante, ojalá que también los que estén escuchando esto se sientan identificados, porque creo que cuando hablamos de estos temas nos puede traer mucha sanación. A veces no hay que resolverlos necesariamente todo de entrada, pero el poder, como dices tú, sacarlos a la luz, que todo esto aflore, nos hace sentir unidos y nos hace sentir que no estamos locos, que es normal, por decir así, no me gusta tanto usar esa palabra, pero que es algo muy natural por lo que estamos pasando. Entonces, gracias por pintar esa perspectiva tan importante, Dani. No sé si quisieras agregar algo más a esto con respecto al impacto de la salud mental en la pandemia. Sí, y sobre todo en estos temas, como dijiste, Cari, que dijiste en un momento, yo me identifico con lo que dijiste. Yo creo que todos nos identificamos en gran parte porque por más que tengamos las herramientas, por más que hayamos estudiado años sobre la salud, cuando nos tocan temas tan delicados, cuando nos tocan personas que amamos, cuando nos tocan lo social, cuando nos tocan, pero como persona completamente, entonces también pasamos situaciones como persona, más allá de lo profesional, como personas que nos superan. Y tenemos momentos en que lloramos, pero qué bueno que he aprendido por ahí, después de varios tropiezos, el hecho de aceptarnos, aceptar lo que pase, aceptar lo que sentimos, y que si una situación no la manejo bien, está bien, es permitido no saber manejarla, es permitido que determinadas situaciones me superen, porque tal vez es un momento de mucha preocupación, de mucho miedo, de muchas ocupaciones, porque las ocupaciones siguen, está incluso quien perdió el trabajo y se suman obligaciones. Son muchas las emociones, claro, que están aflorando. Es un impacto muy grande. Sí, entonces cuando por ahí situaciones no superan, el mensaje que quiero dejar es que ¿qué me deja esta situación? ¿Qué aprendo de esta situación? En esos momentos, porque me ha pasado personalmente, no tenemos ganas de sentarnos a ver qué me deja esta situación, claro, cuando estamos tal vez molestos, sin sabernos explicar. Sí, sí, y tal vez llorando, tal vez demasiado angustiados, pero lo que sí he aprendido es sobre todo frenar y permitírmelo, porque ir con nosotros y no en contra de nosotros, porque cuántas veces por ahí nos planteamos pero qué tonta, no me salió tal situación, que en un momento traigo otra situación que marcaste, y yo estaba muy ocupada un día con muchas preocupaciones, y te dije, ay Cari, qué tonta, no llego, y como me dijiste, no, por favor. No te digas así. Exacto, sí. Por eso que la teoría la tenemos, pero somos humanos. Claro. Entonces es importante sobre todo el despertar, el ser conscientes en estas situaciones. Y cuando nos pasan situaciones que nos superan, permitirnos, el abrazarnos, primero y principal, abrazarnos a nosotros mismas, contenernos, como si fuera una nena chiquita que está llorando. Exacto. ¿Qué haríamos personalmente? El contenerla. Entonces, el marcar, estoy con vos, estoy conmigo misma, llorá, descargate tranquila, todo está permitido. No te salió esta situación, no la sabes manejar, está permitido que no la sepas manejar, pero sobre todo el estar con nosotros y no contra nosotros. Qué bello, Dani, qué importante. Gracias por traer este mensaje, porque como dices, que eso es lo que más quieres transmitir, porque eso sí es cierto. Me haces recordar lo que algunas veces yo hablo esto en las redes sociales y así, de que vivimos en una cultura de microondas, que todos estamos acostumbrados a que nos duele la cabeza, nos tomamos una pastilla para que se nos vaya instantáneamente, o queremos comprar algo que llegue. Estamos muy acostumbrados a una cultura que
como que, ¿cómo es la expresión correcta? Como que apremia, o sea, nos remunera que todo es rápido, todo es rápido. Y eso, si bien es cierto, tiene muchas cosas positivas, es un gran arma de doble filo en mi perspectiva para la salud mental, porque en temas como dices, es muy difícil digerir toda esta realidad que estamos viviendo, todos estos sentimientos que aflora, todas estas inseguridades, incertidumbres. Entonces, a veces suele el ser humano querer como tapar todo eso, como dicen, tapar el sol con un dedo, negarlo. Y es tan doloroso que no queremos enfrentarlo. A veces no queremos ni pensarlo, ni sentirlo, ni mucho menos hablarlo, ¿no? Pero qué importante saber que justamente eso que se siente más difícil es justamente la clave, por lo que te escucho hablar, para salir adelante. Es como la clave a la sanación, es justamente vernos como desde un foco, como ver esa luz interna, permitirnos sentir, permitirnos que aflore todo y abrazarnos como esas niñas pequeñas o niños pequeños para que realmente salgamos adelante. Y a veces creo que esas cosas suenan muy simples y muy lindas, pero en la teoría y en la práctica son bastante desafiantes. Entonces, gracias Dani por tocar eso, porque de hecho te has adentrado un poco en lo que yo quería hablar enseguida, o más bien dicho preguntarte, que es justamente eso, cómo podemos acoplarnos a esta pandemia de una manera óptima o más bien dicho, como para optimizar nuestra salud mental. Y lo has hablado ahorita, o sea, te me adelantaste de una manera muy positiva. ¿Hay algo más que tú sugieras que podemos hacer para que realmente podamos hacerle frente positivo a la pandemia y a la cuarentena? Sí, Cari, sobre todo el tema de los hábitos saludables, que están estrechamente relacionados con todo lo que es salud mental. Adquirir hábitos simples, de día a día, pero sobre todo hábitos que me permitan tener o lograr una salud mental óptima. Por ejemplo, un buen descanso. Y con un buen descanso no me refiero solo a un sueño reparador, que eso sí es más que fundamental. Ponernos horarios, no tienen que ser horarios rígidos, pero sí armar una estructura, una rutina mental. Por ejemplo, si yo me quiero acostar a las 11, ir a las 8 como cerrando las ventanas, bajando el volumen del hablar, el hecho de la televisión, si puedo la apago, si no pongo algo mucho más tranquilo, ir creando el ambiente. Pero con descanso también me refiero a descansar durante el día, porque a veces nos autoexigimos y estamos por ahí trabajando o estamos estudiando o estamos en lo que sea y nos exigimos sin parar, porque ya voy a terminar, porque bueno, hace 7 horas que estoy, pero es la última hora y sigo. Pero 10 minutos, no más. Tomate tus 10 minutos de descanso, un té reparador. A veces ni siquiera tenemos que estar tomando algo, a veces es solo sentarnos. Si puede ser en la naturaleza, mejor, el observar la naturaleza, el no hacer nada, porque a veces está mal visto el no hacer nada. Claro. Y es una de las cosas que más salud traen. Y con el sentarme al observar la naturaleza me refiero al estar en el momento, a mirar las plantas como si fuera la primera vez que las viera. No me refiero al estar sentada en un parque y estar pensando, y claro, porque yo tenía que hacer tal cosa, pero no me salió tal trámite. Estar presente, más bien, como disfrutar del momento, de lo que realmente se está haciendo. Sí, es más que saludable. Claro. Y a mí me gusta una teoría que se llama la teoría de la Cenicienta. ¿Cuántas veces vamos a la zapatería y nos encantan esos zapatos preciosos y tal vez no tienen de nuestra talla? Me pasó como experiencia personal a los 15, 16 años, hasta los 17, que habré comprado 3 pares de zapatos que me encantaban. Eran preciosos el color, la textura, todo, pero no eran mi talla. Entonces me acuerdo que salía a los bares con mis amigas y siempre salía con una cartera donde llevaba mis hojotas porque estaba 1 hora y no soportaba más pisar como... Las hojotas son las sandalias. Las chancletas. Sí, porque no soportaba más el pisar como que pisar a piedra. Claro. Y hoy en día no compro zapatos chicos después de varias experiencias, pero sí cuesta, y nos cuesta personalmente, porque no compramos los zapatos chicos, pero nos cuesta el dejar como de comprar esos pensamientos que nos quedan incómodos, que nos quedan chicos, que cuántas veces estamos tan acostumbrados a determinados pensamientos que son zapatos de odio, zapatos de victimismo. Que nos maltratan.
nos maltratan, nos hacen sentir incómodos, nos hacen sentir mal y así mismo los compramos. Claro. Entonces, si esta teoría sirve para los zapatos, ¿por qué no aplicarla a los pensamientos? ¿Cuántas veces incluso nosotros mismos estamos tan acostumbrados, lo naturalizamos tanto a zapatos de agresividad, zapatos de negativismo total, de un pesimismo que nos estamos yendo... De dolor inclusive. De dolor, que nos trae dolor, que nos trae sufrimiento, que nos saca salud mental, Claro. que nos saca tranquilidad, la serenidad, la felicidad. Claro, entonces, en otras palabras, tú dices que algo que es esencial para hacerle frente a esta pandemia y a la cuarentena es que dentro de las circunstancias que estamos, permitirnos esos momentos de descanso, que si bien es cierto pueden ser como bastante estructurados, ¿verdad? Con la hora que decías de acostarse, desde crear el ambiente desde antes, ir bajando los decibeles, como digo yo, hasta van desde ese punto hasta el punto de fluir dentro de lo que uno tiene, como tratar de tal vez escucharnos más, escuchar esa voz exigente, escuchar esos zapatos, esos pensamientos que nos estamos poniendo durante el día y permitirnos más bien entonces estar más presentes en el día a día. Como decías, podemos estar en un parque, pero que realmente estemos ahí, no pensando en todo lo demás que no he hecho o que me falta por hacer. Sí, y es ensayo y error, es práctica, como dijiste, Cari, porque como los zapatos, como nombrábamos, se me cruza tal pensamiento y entonces es como que lo pruebo. ¿Cómo me hace sentir ese pensamiento? ¿Me hace sentir tranquila? ¿Me hace sentir bien conmigo misma? Me pasó en experiencia personal de que falleció mi abuela hace unos meses atrás y yo estaba en Argentina. Lo siento muchísimo. Gracias, Cari. Yo estaba en Argentina y estuve 6 meses. Vinimos para acá, fue época de pandemia. Cuando vinimos para acá, al mes falleció. Entonces, cuando nos quedamos en su momento en Argentina, fueron 6 meses que estuvimos allá, habíamos planeado quedarnos solo un mes, pero empezó la pandemia, nos cerraron los aviones, no salieron y a 2 días de viajar nos suspendieron. En ese momento fueron pensamientos de cómo puede ser y se me vino como una catástrofe mental de a 2 días de viajar, ¿por qué no saqué el boleto antes? Pero después de pasado el tiempo entendí que fue una bendición de Dios el hecho de haber disfrutado esos 6 meses todos los días a mi abuela. Cuando vine acá y al mes falleció, es como que a mí misma se me cruzó pero no estuve con ella. Una persona que realmente yo siempre le dije que la quería como a mi hija, a un nivel que me entendía, a un nivel impresionante, una conexión única. Siempre fue la persona que más quise. Cuando nació Delphi le decía que eran las 2 personas que más quería. Y entonces una persona así, al estar nosotras en Estados Unidos, ella en Argentina, si bien podíamos hablar por teléfono, no es lo mismo. Es para agradecer igual la conexión, la tecnología, porque si esta situación nos hubiese pasado hace 200 años atrás, no sé qué hubiésemos hecho. Claro. Pero así mismo se me cruzaron un montón de pensamientos que eran como zapatos pero no estuviste. ¿Y qué tal? Y un montón de pensamientos que me perjudicaban, que me hacían sentir mal, hasta que yo misma dije, bueno, pero no me estoy conectando con el pensamiento que realmente es el importante, el que a mi abuela le brindé lo mejor. Un amor incondicional hasta el último día. Y sinceramente es cuando decís, bueno, pero ¿para qué me sigo poniendo zapatos que me estoy haciendo doler a mí misma? Cuando no fue la realidad de la relación, cuando por más que no estuve presente en ese momento, fue una relación única, una relación pero sana total en ese sentido, de un amor incondicional. Dani, qué poderoso que nos digas eso y qué lindo escucharte y ver cómo te enciendes y definitivamente creo que aquí es donde yo tengo clarísimo que los seres queridos que simplemente transcienden porque aquí siguen presentes, ¿no? Porque se nota cómo la canalizaste a ella y cómo se siente su luz y su energía y su vibración. Me encanta lo que dices y creo que es muy poderoso porque aunque no lo estás diciendo así, yo escucho detrás de tus palabras que tan importante es escoger los zapatos que nos quedan bien como saber reconocer en el momento, porque tú hiciste una pausa, o sea, aceptar que está bien, que tenemos esa tendencia como seres humanos de adquirir esos pensamientos que no son óptimos, que no nos benefician, que de repente no nos sirven.
y hacer un alto, como decías, como, a ver, ok, esto no es realmente lo que, como yo quiero honrar a mi abuela, o lo que yo quiero, los pensamientos que me quiero anclar, porque no son la verdad absoluta del amor, ¿no? Sí. Y saber que en ese reconocimiento tenemos poder, porque ahí es donde podemos elegir, o sea, el reconocer el pensamiento, que aquí está el zapato que no me queda. ¿Qué quiero hacer con este zapato que no me queda? ¿Me lo voy a dejar o me lo voy a cambiar? Y creo que ahí es donde entra el autopoder. Entonces, qué importante que hayas mencionado eso, Dani. Me parece excelente. Ahora, con respecto a... ¿Tienes algún otro hábito que quieras mencionar, alguna otra práctica? Sí, muy simples, Cari, pero sobre todo el tema de técnicas de respiración. Es más que importante el encontrar prácticas que nos den serenidad, que nos den la paz personal, encontrarnos con nosotros mismos. Técnicas de respiración hay muchas, pueden ser las más simples. Meditación, el que tiene fe, el poner determinada hora para la oración, pero es sobre todo encontrar prácticas que nos den serenidad. Saber también en qué momento estamos, porque muchas veces nos autoexigimos y empezamos con el tema de la alimentación saludable, que es más que aconsejable la alimentación saludable, pero no dietas estrictas, porque estamos en un momento donde las emociones están muy afloradas y no podemos empezar con una dieta pero sumamente estricta, donde nos va a irritar, nos va a poner nerviosos, nos va hasta enojar. Donde se vuelve contraproducente la misma búsqueda a algo óptimo. Sí, eso es fundamental. Y también hacer ejercicios por el hecho de, bueno, antes que nada, el que quiera hacer dieta, que busque un especialista, alguien que se especialice en ese tema. Claro, y que si fluye tal vez para la persona, que si realmente lo siente en congruencia con su ser, adelante. Sí, pero si realmente más bien se convierte en algo contraproducente o algo que va a ser más bien exigencia, tal vez ahí no es el momento. No. Y también hacer ejercicios, porque es fundamental de cómo está relacionado científicamente los beneficios que trae el ejercicio hasta para la autoestima. Exacto. Sí, eso sí me gustaría agregar un poquito, porque justo es algo que bueno, yo siento que, no sé si la mayoría se identifique, pero como que ha sido un oleaje, ¿no? Todo este tema de la pandemia ya en el año y resto que llevamos, y yo he pasado por todas las olas, ¿no? Desde lo más sedentario hasta tratar de incorporar la actividad, pero más justo por eso que dices, como por sentir la verdad, que científicamente es como las endorfinas que estamos liberando, cómo lo hace uno sentirse mejor, cambia el ánimo, aunque a veces lo posterguemos y no queramos y necesitamos ese empujoncito. Y algo que yo he aprendido clave, y me encanta porque va muy de la mano lo que dices, es como justamente a veces, digamos, a veces no queremos hacer nada porque es como, bueno, pero no tengo esta rutina. Yo tengo como dos naturalezas, la que es muy estructurada y la que fluye como muy libremente, ¿no? Y a veces me encuentro en problemita por esto, pero el hecho de decir, ok, tal vez no tengo un entrenador personal, no voy a un gimnasio, no tengo algo así, pero con que yo camine 15 minutos, y de hecho empezamos un reto hace tiempos, los 15 minutos pueden ser más poderosos a veces que proponernos una hora entera. Y acá también, Cari, está relacionado el tema de los pensamientos, porque muchas veces creemos que somos lo que pensamos, y nosotros no somos lo que pensamos. Los pensamientos automáticos... ¿Qué somos entonces? Somos personas que realmente tenemos muchísimas herramientas, más que las que conocemos, y qué importante el conocerse a cada uno, porque cada uno es único, y realmente los valores que tiene cada uno, el conocer qué nos gusta, qué nos hace bien, lo que nos hace bien a uno puede que al otro no, entonces es como ir buscando esos pequeños espacios. Y sobre todo el tema de los pensamientos, que el 90% de las cosas que pensamos y que nos preocupa no depende de nuestro control. Entonces es fundamental tomar esto. Perdón, Dani, ¿a qué te refieres con eso? ¿Podrías elaborar un poquito más? Sí, que a mí me gusta mucho el dividir de que las cuestiones que me corresponden a mí, las que corresponden a otros y las que corresponden a Dios. Lo divido en 3 para hacerlo más simple. Las cuestiones que corresponden a otros, por ejemplo, es que el otro se cuide, que el otro use el barbijo, que el otro maneje su vida. Lo que corresponde a mí es que yo use el barbijo, que yo mantenga distancia, mis responsabilidades.
pero en la pandemia se ha visto mucho de que personas discuten en la calle con alguien que no lleva barbijo puesto o que sacan peleas. Entonces puede que te cuides, puede que mantengas la distancia, puede que uses el barbijo, pero si estás permanentemente en enojo, peleando con el que desafía las normas, con el que, primero, que no es tu responsabilidad, es responsabilidad del otro. Y segundo, que vos estás atrayendo un estrés a tu vida, que eso también te baja el sistema inmunológico. Claro. Entonces, a veces por querer responsabilizarnos del resto, estamos descuidando nuestra propia vida. Y hay cuestiones que, como la realidad mundial, que dependen de Dios o no dependen de nosotros, ni de mí, ni del otro que va caminando en la calle. Entonces, hacerme cargo de lo que realmente es mi responsabilidad, sobre lo que tengo el control y de lo que no tengo el control, empezar como una tarea de desapego, de empezar a soltar. Y empezar a conectarme con las pequeñas cosas que sí están bajo mi control y que sí me traen pero muchísima salud mental. Simples, así sea el café que me tomo a la mañana, así sea un llamado de un amigo, el valorarlo, pero sobre todo el reconocerlo, porque a veces actuamos en piloto automático. Claro. Y nos llama un amigo y vamos caminando a hacer un mandado y nos cruzamos un parque hermoso, pero no lo disfrutamos porque vamos en automático. Es conectarnos con las pequeñas cosas, con las pequeñas bendiciones y con las grandes, pero estar presente en el momento y felicitarnos también. Si hacemos algo, en vez de reprocharnos, dejarlo, es permitido, ya lo voy a aprender. Pero cada vez que hago algo bien, me felicito. El qué bien lo hice, qué fantástico tal cosa. Mirá, logré esto que ni siquiera yo sabía que podía. El reconocerlo y sobre todo el tema de la gratitud también, que es fundamental en estos momentos. Y después también hay una técnica más que importante que me gustaría compartir, Cari. Claro, adelante, me encantaría. Y antes de que vayamos a la técnica en específico, porque creo que esa es como la cereza del pastel, ¿verdad? Del postre o del helado, como le queramos llamar, quisiera como realmente hilar todos los puntitos que dijiste con respecto a estos hábitos, estas prácticas. Siempre me gusta escuchar detrás del trasfondo de las palabras, ¿no? Porque siento que el mensaje que nos estás dando mucho es como ser muy gentiles con nosotros mismos, ser muy amables. De por sí la situación es sumamente abrumadora, sumamente nos ha traído exigencias que antes no habíamos tenido. Y es como un renacer, ¿no? Es como hablabas el ejemplo de las pequeñas o los pequeños. Siento que todos hemos nacido. De alguna manera hemos renacido a esta nueva era, a esta nueva época, y es como si un bebé nace, nuestro trabajo es nutrirlo con el mejor amor posible, con el mejor cariño, con gentileza, e ir dándole pautas poquito a poquito para que su propio desarrollo, su propia naturaleza, que ya es perfecta, vaya potencializándose. Entonces, cuando te escucho con todos estos consejos, todos estos tips que nos das, escucho que en el fondo se trata de esto, de ser muy gentiles con nosotros mismos, de escucharnos, de más bien ser nuestros propios amigos, de apreciar todo lo que está a nuestro alrededor, de conectarnos con Dios o esa fuente espiritual que cada uno tenga, que no se trata de religión, como dices, pero sino como esa fuente espiritual que es tan importante para la salud mental, que hoy no elaboramos tan ampliamente en este tema, pero también está comprobado científicamente. Nuestra espiritualidad tiene mucho que ver. Entonces eso es lo que yo oigo, Dani, que realmente es como abrazarnos y tener una actitud de autocompasión, de bondad y de gentileza hacia nosotros mismos. Y cuando adoptamos esta actitud, es ahí donde podemos discernir qué es lo que nos trae esto, si es ir al parque, si es tomar aquel café, si es hablar con ese amigo, si es hacer una meditación. Todo eso es lo que yo escucho, Dani. ¿Crees? ¿He captado bien lo que querías transmitir o hay algo más que agregarías a eso? Más que perfecto, Cari. Mejor no lo podés explicar y con tanto amor como sos vos. Gracias, Dani. Pues yo solamente te reflejo. Gracias a ti. Me quedaría horas escuchándote. No, ay, no, igual yo a ti. Y estoy segura que los que nos están viendo también. Dani, y por último, ahora sí, la cereza del postre, que sería, cuéntanos, compártenos esta técnica o estas no sé cuántas técnicas quieres compartirnos para irnos con algo bien tangible también. Hay una técnica que me gusta mucho, me gustan las técnicas simples y prácticas, porque si son técnicas muy complicadas, las hacemos una semana, las hacemos como mucho 2 semanas, pero cuesta extenderlas a lo largo del tiempo. Técnicas simples para tenerlas muy presentes en el día a día y sobre todo en los momentos que más necesitamos.
pará. Y me gusta mucho porque muchas veces al día se nos cruzan esos pensamientos de catástrofe. Sobre todo hay dos errores de pensamientos, pero hay uno fundamental que es el pensamiento catastrófico. Y el miedo nos lleva a esto, a presentarnos el peor escenario posible. Entonces, cuando se nos cruzan pensamientos que nosotros sabemos que nos están angustiando, que nos están enojando, que están sacando nuestras peores, por ahí, emociones o miedos más grandes, es aceptar. Siento miedo, pensé tal cosa, aceptar. Y entonces después lo pongo con la palabra pero en el medio. Lo que se me haya cruzado lo acepto, pero. Y el tercer escalón es pensar lo mismo en positivo. Entonces contrarresto y poco a poco voy logrando esas fortalezas personales. Por ejemplo... Danos un ejemplo. Eso es lo que quiero, por favor, especifica. Por ejemplo... mi jefe está reduciendo personal. Tengo mucho miedo de que me echen del trabajo. Pero todavía no me han echado y tengo salud y tengo personas que me aman y tengo... Es como quieran, puede ser incluso simple, pueden ser 3 palabras, pero acuérdense del pensamiento que se les cruce, no es negarlo, porque si no lo que negamos no estamos sanando, es aceptarlo, se me cruzó, está bien, lo acepto. Acuérdense en que nosotros no somos nuestros pensamientos, que hay un montón de pensamientos erróneos, pero lo acepto y después la palabra pero y un pensamiento positivo. Entonces el primer paso es aceptar el pensamiento catastrófico que yo esté pasando y aceptarlo, darle su lugar, observarlo y luego decir un pero y es cortarlo. Y es cortarlo. Ok, ahí como pero o para o stop y transformarlo con algo positivo, con 2, 3 cosas. Y me gusta eso porque a veces me encanta hablar de ese tema porque, y lo decías al principio, no se trata de hablar en positivo a costa de reprimir la realidad. Es como estoy reconociendo este pensamiento catastrófico, estos miedos que tengo que son muy reales y también es muy real que tengo personas que me aman. También es muy real que estoy respirando, que tengo verde a mi alrededor, lo que quieran llamar. Y sobre todo porque hay una frase que me gusta mucho que es lo que resiste persiste. Exacto. Es tan importante no negar las situaciones. Pensamientos catastróficos, los tengo, los acepto y los dejo fluir y van a pasar, todo momento pasó, pero lo importante es sanar sobre todo. Así es. Por eso que la técnica stop me gusta mucho y después hay otra también que es de ponernos un horario. No estar todo el día, por ahí suena hasta incluso asombroso de ponerme de 8 a 9 el hablar de COVID, que cualquiera diría, pero yo no quiero estar 1 hora hablando, pero sin embargo, durante el día estamos más de 1 hora hablando, porque un vecino nos dijo algo, porque encontramos tal noticia en internet y encima la seguimos buscando a ver qué pasó en Francia, entonces está bien. Quiero hablar, hablo, pero me permito 1 hora. Incluso se puede ir reduciendo. Pero si me permito 1 hora entera hablar de la cuarentena, de temas por ahí, medios pesados a la hora de las emociones, de miedo que me traen y demás, también me voy a permitir en compensación 1 hora de disfrute. Entonces 1 hora puedo disfrutar de esa hora 15 minutos un baño reparador, media hora jugar con los nenes a quien le guste jugar con los nenes, o 15 minutos restantes salir a caminar, pero es compensación. Quien crea en el tema, el que le gusta el tema de la fe, las personas muy espirituales, está bien, 1 hora hablan de COVID, pero después 1 hora se ponen con el tema de meditar determinados minutos, rezar tantos otros. Leer un libro, lo que sea, escuchar un audio. Ahora tanta facilidad que hay, escuchar un audio inspirador o una meditación. Sí, es la compensación. Claro. Qué importante eso, Dani, me encanta porque también me identifico muchísimo que a proceso de observación he estado trabajando recientemente con una coach y nutricionista con un enfoque muy diferente, holístico, nada de dietas y eso, que está bien el que le guste, pero no es para mí. Justamente hablamos esto de que cuánto estamos poniendo atención al mundo exterior, que me meto a Google, que me meto a Instagram, que me meto a los noticieros. Ese es el mundo de afuera, pero el mundo de adentro es estar en contacto con nosotros mismos, con nuestra naturaleza. Y lo que notaba yo, que me encanta que hables de los horarios, porque está lindo, o sea, permitirme, sí, está bien, porque yo quiero ver, yo quiero estar informado, o qué hay detrás. Son 2 cositas que noto, es como qué hay detrás de mi búsqueda.
¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy queriendo escuchar? De repente es un confort, de repente es que las noticias me van a traer como certeza, aunque no me traigan en el momento, pero sigo creyendo y buscando eso, o estoy buscando estar en lo correcto con respecto a algo, o qué es realmente lo que estoy buscando. Creo que es muy importante concientizar eso. Y por último, el tema que me he dado cuenta mucho y que quería compartir tanto es el tema del horario, porque justo ella me dio una tarea que es como 1 hora aproximadamente antes de dormirme, ya desconectarme de eso. Y decía, entre más temprano veas, tú dices de 8 a 9, ¿verdad? Qué importante, entre más temprano veamos el mundo exterior o nos permitamos esto es mejor, porque realmente subestimamos, en mi perspectiva, el poder que tienen estas cosas sobre nuestro sueño. Porque el sueño es para que sea reparador, pero el subconsciente es tan increíble su poder que muchas veces estamos antes, yo lo puedo decir, yo doy testimonio fiel de eso, de que por muchos meses lo último que veía era noticias o no noticias per se, porque no soy de ver noticias, pero digamos artículos, información al respecto, y realmente mi descanso ha cambiado radicalmente desde que he implementado esa práctica que es establecerme un horario para eso. Entonces gracias por traer eso a la luz. Muchísimas gracias a vos, Cari. Me sentí más que cómoda y sinceramente sos un amor de persona y tus conocimientos, como te he dicho siempre, te admiro. Ay, Dani, no, gracias, el honor es mío, gracias por estas técnicas. Quiero asegurarme que completaste lo que querías decir o que hay algo más que quieras compartirnos, porque yo te entrevistaría, que haría un curso entero de 1 mes por lo menos con todo el conocimiento, el amor y la sabiduría que tú tienes y por sobre todo esta generosidad de espíritu. Dani, ¿algo más que quieras dejarnos con...? Que el mensaje espero que le llegue a muchas personas, Cari, y que sobre todo piensen que son momentos, porque muchas veces vemos como si fuera la realidad y la vemos como si estamos, porque el miedo trae eso también, lo que se llama visión de túnel. Veo esto y nada más, que amplíen la vista, que esto va a pasar, pero mientras tanto somos nosotros los que tenemos que responsabilizarnos y hacer prácticas saludables. Hay cosas que no dependen de nosotros y entonces poco a poco practicar con soltarlas. Y lo que depende de nosotros es sobre todo nuestra felicidad, el responsabilizarlo por lo que sí tenemos el control, y lo demás empezar, que es una tarea difícil, lleva práctica y se logra, pero empezar a soltar. Qué lindo, Dani, gracias por dejarnos con esas palabras que no solamente son palabras, pero también es la vibración que traen y la luz que traen en tu expresión, en tu energía, en todo. Muchísimas gracias por este gran honor, por este privilegio, Dani. Infinitas bendiciones para ti y que sea de mucho servicio esta entrevista para todos ustedes. Muchas bendiciones.